vamos a hacer Bien. homenaje a nuestra puntualidad rotaria. Comenzaríamos con el adicional campanazo y el saludo a las banderas. Jesús, por favor. Saludamos a la bandera argentina, la bandera de la República de Chile, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Si les parece bien, entonces, continuamos y le cedemos la palabra al señor secretario honorario para su informe de esta reunión de hoy. Federico. Muchas gracias, señor presidente. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Presido la reunión virtual del miércoles 1 de septiembre de 2021, correspondiente al segundo año del segundo centenario de Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Hoy contamos con la gratísima presencia del embajador de la República de Chile, doctor Nicolás Monkeberg Díaz, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Luego de ser presentado por el consocio Juan Pablo Maglier, será designado como invitado de honor del Rotary Club de Buenos Aires. Nuestro invitado y orador de la fecha es nuestro consocio, el doctor César Litvin, a quien también le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre el sistema tributario como herramienta para atraer inversiones y generar empleo. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. El próximo miércoles 8 de septiembre tendremos como orador al licenciado Eduardo Amadeo, quien nos hablará sobre Argentina, el desafío del futuro. Avisos parroquiales. En primer término, quiero agradecer en nombre del club a nuestro consocio Matías Bóscolo, director general de Laboratorio Sidus, por la donación de medicamentos que nos ha hecho llegar a través del capítulo médico de nuestro club. Los mismos serán entregados al Hospital de San José del Boquerón en la provincia de Santiago del Estero. Nuevamente, muchas gracias por este gesto. En segundo término, quiero destacar que el pasado 26 de agosto, en el marco del proyecto 3C, Computadoras, Conectividad, Contenido, el capítulo de educación del club, conjuntamente con la Fundación Equidad y en forma coordinada con la Dirección de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, hizo entrega a la Escuela de Educación Media número 1, Distrito Escolar número 20, Biblioteca del Congreso de la Nación, de 21 computadoras, de las cuales 19 fueron destinadas a alumnos y 2 a docentes. Nuestro consocio, Carlos Noayek, participó del acto de entrega en representación del club y de nuestro capítulo de educación. Señores, esto también es Rotary. También quiero darles una muy buena noticia en relación al formato de nuestros encuentros. Conforme les había anticipado, se constituyó un comité de presencialidad conformado por los socios Federico Eijo, Sergio Huitis, Javier Sánchez de la Puente, Miguel Maxwell y este humilde servidor. Se ha trabajado contrarreloj para poder iniciar el día 18 de septiembre una nueva etapa con almuerzos en el Hotel Libertador bajo un formato híbrido, donde algunos socios estarán presentes y otros se conectarán por medio de la plataforma Zoom, ya que el almuerzo se transmitirá en directo por vía streaming. Tendremos un aforo máximo de 70 personas para la modalidad presencial que se asignarán del siguiente modo: invitados especiales, nuevos socios que se incorporen y sus padrinos, la moderadora, el presidente del club, el secretario honorario y el equipo técnico a cargo de la transmisión. Los restantes lugares se asignarán por estricto orden de reserva que realicen los consocios que, estando con la cuota al día, incluido el pago del concepto almuerzo fondo solidario, expresen su deseo de asistir. Quienes hubieran expresado su interés en concurrir una vez agotado el cupo, tendrán prioridad para el siguiente almuerzo. En el informe del próximo miércoles se mencionarán más detalles. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Le cedo ahora la palabra al consocio Juan Pablo Maglier para la presentación del invitado de honor. Adelante, Juan Pablo, por favor. Gracias Federico.
voy a escribir unas palabras breves para presentar al señor embajador y solamente con el deseo de que las palabras sean las correctas. Estimados consocios, agradezco el honor que me ha conferido la Junta Directiva, en particular al señor presidente Juan Llamazares y al secretario honorario Federico Carenzo, en presentar como invitado de honor a su excelencia el embajador de la República de Chile en Argentina, Nicolás Monkeberg Díaz. En estas breves palabras, pretendo ofrecer una muy cordial bienvenida a nuestro próximo homenajeado. El doctor Monkeberg es el número 72, el 72º embajador que representa a la querida hermana República de Chile en nuestro país. A lo largo de estos 200 años de historia, una prestigiosa nómina de ilustres y destacados diplomáticos, políticos, empresarios y líderes trasandinos han representado a la estrella solitaria, como cariñosamente nuestros vecinos trasandinos denominan a su bandera. Desde aquel embajador que enviara a Chile en el año 1811, don Francisco Antonio Pino, el primer representante diplomático a la Junta de Gobierno presidida por el general Cornelio Saavedra, hasta el doctor Monkeberg, nuestros países han vivido distintos momentos históricos, pero siempre bajo los deseos de paz y prosperidad como dos naciones hermanas. El doctor Monkeberg Díaz, próximo integrante de honor de este club, es abogado y político chileno de profusa trayectoria. Fue diputado entre el año 2002 y 2018, presidió la Cámara de Diputados de su país entre el 2012 y el 2013 y fue ministro de Trabajo y Previsión Social desde marzo del 2018 hasta octubre del 2019. Y actualmente tenemos el honor de tenerlo como embajador acreditado en nuestro país desde el año pasado. Ahora, señor presidente, permítame una breve reflexión sobre lo que nos une entre Argentina y Chile. Chile y Argentina fueron estrechos aliados en todo el proceso de emancipación española, luchando en conjunto en las guerras de independencia hispanoamericanas acaecidas en sus territorios, conformando el Ejército de los Andes. Imposible no recordar a la gesta patriótica que nuestro padre de la patria, el general don José de San Martín, realizó junto al general Bernardo Higgins. Y permítame, señor presidente, un instante de homenaje a una gesta que estos dos grandes hombres produjeron, que fue la batalla de Maipú. Luego de dicha batalla se produjo un gesto extraordinario, un gesto histórico, el denominado abrazo de Maipú entre estos héroes de la independencia, don Bernardo Higgins y don José de San Martín, el cual es considerado un símbolo de unidad entre ambas naciones. Dicho abrazo que se dieron ambos generales fue bajo el alero, bajo el manto de la Virgen del Carmen, y selló la independencia de nuestro vecino país. Este gesto, extraordinario por cierto, define nuestro indisoluble destino. Muchos desafíos hemos transcurrido y también pasaremos, pero sin duda, señor presidente, tanto Chile como Argentina están destinadas a ser uno solo, intrínsecamente unidas y no separadas por la cordillera de los Andes. Sea, señor embajador, bienvenido a este club centenario, cuyos miembros honramos a esta historia con honor y devoción. Muchas gracias. Tomo la palabra, les decía, para dedicarme al señor doctor Nicolás Monkeberg Díaz, estimado embajador de la República de Chile. Ha sido usted elegido invitado de honor de este club, máxima distinción que otorga esta entidad, por ser usted embajador de la República de Chile. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. En alguna próxima reunión, señor embajador, le entregaremos el diploma correspondiente, el PIN rotario y una galleta, como denominamos con el nombre, para las reuniones presenciales. De modo entonces que muy bienvenido a nuestro club, señor embajador. Muchas gracias. ¿Puedo saludar? Por supuesto, adelante. Bueno, muchas gracias sinceramente por la invitación. Para mí, en primer lugar, en mi calidad de embajador de Chile, es un honor, pero mucho más lo es en mi calidad de conocedor de la labor de este grupo rotario. He tenido la oportunidad de conversar con
amigos embajadores que me antecedieron y me han podido relatar cómo este grupo funciona con la armonía y con la eficacia que desarrollan cada una de sus acciones, y de verdad para mí en lo personal es un honor esta invitación que ustedes me hacen. Yo tengo marcado a fuego profundamente lo que nos decía Juan Pablo. Chile y Argentina no suman, multiplican. En primer lugar, porque nos une la historia, esa historia que tantas veces nos gusta escuchar, simbolizada en ese abrazo de Maipú, pero que en el fondo no es una pieza histórica, sino que es un llamado a las actuales generaciones, porque O'Higgins y San Martín quisieron que sus hijos sean hermanos, y a nosotros nos corresponde, en gestos concretos, en acciones, crecer como hermanos y cultivar esa hermandad. Nos une la historia, nos une la geografía. Chile y Argentina poseen la segunda frontera más larga del mundo, pero es la única que hemos sido capaces de mantener en paz desde el comienzo de nuestras respectivas historias, habiendo pasado por dificultades y momentos difíciles. Y especialmente nos une el futuro, porque los desafíos que Argentina y Chile tienen hacia adelante y que nos demandan las futuras generaciones, sin duda requieren que actuemos en conjunto. Estamos empeñados en materia energética, poder hacer los cambios por una energía más limpia, una materia energética que reduzca la huella de carbón, y sabemos que eso hay que hacerlo en conjunto. En materia de integración, tener una conectividad mejor, física, a través de pasos fronterizos modernos, rápidos y seguros, que hoy día no siempre los tenemos, es un desafío conjunto. La integración digital. Chile y Argentina tenemos que insertarnos a las nuevas economías, y si no lo hacemos en conjunto y sumando a otros países de la región, eso no va a ser posible. Y estoy nombrando algunas de las cosas que marcan nuestra hermandad hacia el futuro. Por eso es que organizaciones como esta, la hermandad que aquí se cultiva, es tremendamente importante en un mundo donde parece que el sentimiento patrio se distorsiona. En primer lugar, se distorsiona por algunos que creen que en esta globalidad nadie puede querer a su país, porque somos ciudadanos del mundo, y también se distorsiona por aquellos que creen que para querer a mi país tengo que odiar al país vecino. En ambos extremos se deteriora, se destruye lo que es el verdadero sentido de patriotismo, que es querer las cosas del padre, honrar a mi historia, y nosotros con Argentina tenemos una historia común tremendamente importante. Por eso que les agradezco mucho esta invitación, tengan mi compromiso y mi disposición a ser un activo miembro de las reuniones y un servidor de las causas que aquí se vayan construyendo y avanzando. Muchas gracias, sinceramente, y me emociona este nombramiento. Muchísimas gracias, señor embajador. Le cedemos la palabra entonces a Clara Mariño. Muchísimas gracias, presidente. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, BDO, Becher y Asociados, Bertora y Asociados, Capital Markets Argentina, Casañi Abogados, Colonia Express, Iribarren Castex Pols Abogados, Lanuse Consultores, Libertador Hotel, Medicals, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Radio Mitre, Recuperos y Mandatos, Rutini Wines, Saraco, Silver Cloud Advisors, SMS Latinoamérica, San Martín Suárez y Asociados. El orador de hoy es el doctor César Litvin, profesor de Teoría y Técnica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor de posgrado de universidades públicas y privadas, conferencista y autor de diversos libros y trabajos vinculados a la especialidad tributaria, y además es columnista de La Nación, cronista, Clarín e Infobae. Es CEO de Litvin y Asociados. Doctor Litvin, es un gusto escucharlo. Muchas gracias, Clara. Muy buenos días a todos. Muy agradecido por la invitación a disertar.
Para mí es un honor estar en este evento. Además me siento como en mi casa, porque yo soy rotario ya hace algunos años y les quiero confesar que extraño esos almuerzos de los miércoles que tan bien nos venía para la sociabilización. Bien, la agenda de temas va a ser, primero le voy a mostrar algunos datos objetivos, una gran inquietud, el estado actual de los tributos, que ustedes los deben padecer como todo el mundo que vive en Argentina, cuáles son los desafíos y las propuestas inmediatas. Todo esto tiene que ser en un tiempo récord, Clara, de 25 minutos, ¿no? Así es, doctor Lidvin. Vamos a ver si la tecnología me ayuda a compartir pantalla. Presentación. Ahí está. Bien, bueno. ¿Cuál es la situación hoy de la Argentina? Algunos datos que son tristes, pero que hay que transmitirlos, hay que observarlos. Estamos en un nivel dramáticamente alto de pobreza, 42%, más de 20 millones de personas, una indigencia del 10%, 5 millones de personas, 31 millones de planes sociales. Estos son datos objetivos que muestran una decadencia económica y social, y hay que reconocer que la política o no ha sabido o no ha querido remediar. Pero esto es algo muy grave que está pasando en la Argentina que es el país hispanohablante más extenso del planeta, el segundo más grande de América Latina, octavo de extensión en el mundo, y la inquietud que quiero plantear es cómo podemos tener tanta pobreza, tanta indigencia, con este extenso territorio que, además de todo, produce alimentos. Para tratar de remediar esto hace falta varias reformas. Una reforma del gasto público, estructural, por supuesto, una reforma previsional, pero sin que tiren piedras en el Congreso, una reforma laboral para que se acabe la industria del juicio y para que se pueda flexibilizar las normas laborales, adecuado a la modernidad y a la tecnología, y una gran reforma tributaria, que es el tema que yo voy a analizar. Hay que tomar al sistema tributario como una herramienta, y cuando consideramos que es una herramienta, la herramienta la podemos utilizar para construir o para destruir. Si asumimos un martillo lo podemos usar para ambos fines. Bueno, el sistema tributario también se puede usar para construir o para destruir. Estamos en una situación de una carga fiscal muy intensa, muy elevada. Creo que las imágenes dicen mucho más que las palabras, y desde este punto de vista, miren el esfuerzo que representa sostener esta carga fiscal que hay en la Argentina, pero todo ese esfuerzo va a un balde que nunca se termina de llenar, un balde agujereado, y ustedes pueden entender la metáfora a qué me refiero con el balde agujereado. Pero además, estamos saturados de impuestos. En la cantidad y en la complejidad del sistema tributario, hay más de 170 tributos, 43 nacionales, 41 provinciales, y hay tasas municipales que son 86. Esto hace que espante inversiones. Cuando viene un inversor del exterior y pregunta cómo es el sistema tributario en la Argentina, y tenemos que explicarle la cantidad, la complejidad que hay en el sistema tributario, la verdad es que nadie sale muy agradecido de lo que es este sistema tributario. Pero un dato importante a tener en cuenta si queremos encarar una reforma. De los 170, 11 tributos aportan el 90% de la recaudación. Quiere decir que como mínimo están sobrando 100 tributos. Y esto tiene que ver con un federalismo fiscal mal entendido, mal aplicado. El federalismo fiscal, traducido, significa que nación, provincias o municipios pueden gastar dinero y pueden cobrar tributos, tienen potestades para cobrar. Y por supuesto la imagen muestra una puja, que es la puja entre nación y las provincias y los municipios, a ver quién se queda con más dinero y a ver quién se come la parte más rica de la torta.
Esta es la puja que existe desde hace muchos años. Pero otro dato relevante es que el 20% de los contribuyentes representan y aportan el 98,88% de la recaudación. Y del monotributo, que son hoy más de 4 millones de personas, cuando se creó el monotributo en el año 98 se pensó en alojar 300.000 personas y se inscribieron 1 millón de personas. Hoy son más de 4 millones de personas, pero representan el 1,12% de la recaudación. Y ahí estamos partiendo de una informalidad estimada del 30%, donde yo creo que ya ha superado ese lugar. Cuando hablamos del ranking de presión fiscal en el mundo, son los últimos datos disponibles del 2019. Fíjense que Argentina no está primero, ¿sí? Por supuesto Dinamarca, Francia, Bélgica, hay otros países que están arriba de la Argentina, pero la Argentina está arriba del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y otros países más. Pero cuando hablamos de presión fiscal hay que incorporar 3 ingredientes más para tener claro el análisis. El primero es qué entrega el Estado en bienes y servicios esenciales a la población, porque los países que están arriba, la calidad de los servicios que presta el Estado son diferentes. Y además, por ejemplo, en Dinamarca, que encabeza el ranking, la seguridad es pública y no hay necesidad de contratar seguridad privada, hay una buena educación pública, hay un buen servicio de medicina pública, con lo cual el contribuyente cuando paga muchos impuestos, como en estos países, después no tiene que volver a poner la mano en el bolsillo, como para hacerse cargo de nuevos servicios porque la calidad que presta el Estado no es buena. Segundo tema que hay que considerar cuando se habla de presión fiscal, es el tema de la evasión. El efecto que tiene la presión fiscal sobre los contribuyentes que cumplen es distinto cuanto más evasión haya. Y en tercer lugar, para algunos economistas la inflación es un tributo. Y si consideramos que la inflación es un impuesto, la incidencia que va a tener la inflación respecto de esta dinámica inflacionaria que tenemos en la Argentina hace subir la presión fiscal y nos va a ubicar seguramente en los primeros lugares del podio de la presión fiscal. ¿Cuáles son los desafíos? Va a sonar romántico, pero tenemos que poner a los desafíos. Es urgente y prioritario la modificación del régimen de coparticipación federal de impuestos. La reforma constitucional del 1994 nos dio hasta el 31 de diciembre del 96 para reformular el régimen que está obsoleto de coparticipación federal de impuestos. Llevamos 25 años en mora de la manda constitucional. Yo creo que modificando el régimen de coparticipación se puede ir a una simplificación enorme del sistema tributario. Creo que hay que profundizar los compromisos asumidos del consenso fiscal. El consenso fiscal fue una excelente idea, quizás ingenuamente aplicada, porque el consenso fiscal lo que permitía era reducir la incidencia que tienen lo que se llaman impuestos locales, los impuestos provinciales y municipales. Y el consenso fiscal iba hacia una baja generalizada de esos tributos que en el 2019 dejó de tener vigencia, se suspendió para el 2019, 2020 y también para el 2021, toda la baja de estos impuestos que son locales y que tanto daño le hacen a la actividad económica. Y también hay que ponerse como objetivo, como un gran desafío, el cumplimiento efectivo de la ley de responsabilidad fiscal. No puede ser que los funcionarios gasten a mansalva sin ningún tipo de consecuencia. Y hay que apuntar fuerte y hay que apuntar alto a un sistema tributario que incentive la competitividad, que canalice inversiones,
que promocione las exportaciones para que genere empleo. Y algo muy importante, que cualquier inversor lo solicite, la estabilidad fiscal. No puede ser que cambien las reglas de juego. Viene un gobierno, baja bienes personales, viene otro gobierno, sube bienes personales, no satisfecho con eso, sigue subiendo el resto de los impuestos. Bueno, no hay inversores que les interese poner dinero si no hay estabilidad fiscal. Y justamente todos estos desafíos es justamente porque estamos en el camino equivocado. Un tema que tiene que ver con el empleo es el costo laboral. El costo laboral es la diferencia entre lo que paga o lo que le cuesta a un empleador un sueldo y lo que le llega al bolsillo al empleado. Para sueldos medios la Argentina está en un 34,6%. El promedio de los países OCDE es el 35,9%, pero el promedio de América Latina es el 21,7%. Y Chile tiene el 7%. ¿Eso qué afecta a la natalidad de las empresas? ¿Y qué otra cosa, qué otro efecto malo tiene? Es que aumenta la informalidad con este costo laboral en una situación de tanta falta de empleo. Empezó a circular hace poco tiempo un informe del Banco Mundial donde analiza la presión fiscal sobre las empresas. La Argentina está penúltima en el mundo, solo superada por una isla que no conozco ni dónde está, la isla Comores, que está en África, que supera a la Argentina. ¿Qué significa 106%? Cada 100 pesos que gana una empresa, previamente le entregó al Estado nacional, provincial y municipal 106 pesos de impuestos. El promedio mundial es 40,5%. Hay una diferencia grande entre el 40 y el 106. Brasil tiene el 65%, Uruguay el 42%, Paraguay el 35%, Argentina el 106%. Esto marca un límite de tolerancia donde las empresas no pueden asumir más presión fiscal. Y esto hay que considerarlo muy expresamente. Ahora, todos estos datos y todos estos desafíos seguramente va a generar tiempo político para que se pueda acordar y para que se pueda instrumentar si es que llega a haber un acuerdo, pero mientras tanto hay que tomar medidas urgentes. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, la reciente reforma que entró en vigencia en julio para los asalariados no ha servido. Ha sido un analgésico que duró 2 meses y ahora se está pensando en aumentar nuevamente para los asalariados una deducción que es una deducción especial, y no sirve porque en lugar de hacer las cosas bien, han puesto una frontera para los que ganan menos de 150.000 pesos brutos no pagan impuestos, los que ganan más pagan impuestos, pero los que ganan más pagan, pero pagan muchísimo impuesto. Con lo cual no ha servido esta reforma. En estos días va a ser nuevamente aumentado ese tope de 150.000 pesos, y lo que hay que hacer es una reforma en serio. Hay que ponerse los pantalones largos y hacer una reforma de impuesto a las ganancias en serio. Por ejemplo, aumentar las deducciones personales, pero todas, el mínimo no imponible, la deducción especial, las cargas de familia, actualizar con esta dinámica de inflación las deducciones, pero por índice de precio del consumidor, que están más cerca de la canasta familiar, no el índice salarial que siempre corre detrás de la inflación. También hay que actualizar las escalas del impuesto a las ganancias, porque están relacionados en pesos con moneda que se va quedando en el tiempo evaporada. Y algo que es una gran injusticia, los autónomos pagan mucho más ganancias que los asalariados. Un asalariado que gana 150.000 pesos no paga ganancias, un autónomo empieza a pagar ganancias con los 42.000 pesos por mes. Con lo cual, esto es una necesidad de equiparar a los trabajadores autónomos. Nos encontramos con que funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y municipales tienen coronita
¿Qué significa esto? Determinados rubros para la administración pública se considera que no son remunerativos y no pagan ganancias. Para el sector privado los mismos conceptos pagan ganancias. Entonces hay que terminar con ese privilegio que tiene el sector público asalariado. En una situación donde se necesita mucha solidaridad social, es incomprensible que las empresas que quieran donar tengan un tope para la deducción de las donaciones que equivale al 5% de las utilidades, en momentos donde las utilidades son un poco anoréxicas. Entonces, creo que hay que eliminar cualquier tope y todos los que quieran donar pueden tener una motivación adicional impositiva con la donación. Algo muy importante es que hay que considerar lo que pasa con la inflación. La inflación distorsiona los resultados. Hoy en día una empresa que tiene una pérdida por inflación puede deducir la pérdida en 6 años. En 6 años sin actualización, con lo cual no sirve esa deducción. Hay que permitir, es necesario permitir la deducción plena del ajuste impositivo por inflación. ¿Y qué hacemos para tratar de promover algunas inversiones? Bueno, en lugar de amortizar un bien de uso en 10 años, vamos a sugerir, y esto se ha hecho en otros momentos y en otras partes del mundo, lo que se llama amortización acelerada. En un solo ejercicio amortizo un bien de uso que me puede servir para generar más producción, más productividad. O puedo generar deducciones especiales si quiero promocionar determinadas actividades económicas, construcción de inmuebles, forestación, tecnología, etc. Y también todo lo que sea tecnología que tiene un efecto repotenciador también. Con el impuesto a las ganancias hay que bajar la alícuota. Este gobierno la subió. La proyección de la reforma del 2017 es que la alícuota debería haber sido del 25%. Hoy es el 35%. No somos competitivos con la alícuota. Y también aquel que tiene quebranto tiene nada más que un tiempo para usar esos quebrantos, y es un tiempo de 5 años. Lo que hay que permitir es el cómputo de quebranto, como existe en Chile, por ejemplo, donde no hay límite en el tiempo. Si una empresa, por sus ciclos económicos muy grandes, tiene quebranto, lo puede usar todo el tiempo que lo necesite. La inflación castiga mucho la capacidad económica de los contribuyentes, y muchas empresas, ¿sí?, por una diferencia en el IVA, en sus compras y en sus ventas, puede que vaya acumulando saldos a favor que, si no se permite la devolución o la transferencia o la compensación, se van evaporando como un helado en la mano. Entonces, lo que hay que hacer es justamente permitir que ese activo vaya fluyendo y se pueda generar a través de canalizar inversiones, por ejemplo. Para los exportadores que necesitan comprar insumos para después producir y exportar, tienen un costo financiero muy importante entre el momento que pagan el IVA por esos insumos hasta el momento en que el Estado, la FIP, le devuelve el IVA de sus insumos. Ese tiempo es 1 año. Imagínense el efecto financiero de ese año que representa para los exportadores pagar el IVA. Hay una solución a esto, y la solución es que directamente el exportador, cuando compre sin IVA, y eso le va a dar más competitividad al exportador, y va a evitar esa pérdida financiera que tiene en financiar el IVA de algo que le van a devolver allá a lo lejos, como mínimo si le devuelven en 1 año. Hay 2 impuestos que no se puede ser tibio, hay que derogarlos. Uno es el impuesto a los débitos y créditos, llamado impuesto al cheque. Ese impuesto nació en el año 2001 en una situación de emergencia y por plazo determinado, iba a durar hasta fin del 2002, y ese impuesto ya es un mayor de edad. Ese impuesto ya tiene 20 años.
Es un impuesto que es distorsivo porque no mide capacidad económica, sino meras transacciones. Y esto alienta también la informalidad. Es un impuesto que había nacido en una situación de emergencia, debería eliminárselo porque la verdad es que tiene más efectos contraproducentes. Retención a las exportaciones. Hoy un tema muy vigente con el cepo a las exportaciones de carne, etcétera. Solo 12 países en el mundo utilizan masivamente un impuesto a las exportaciones. A mí me parece un contrasentido, donde el Banco Central tiene reservas escasas, donde tenemos una deuda difícil de pagar y de cumplir con los compromisos, y la clave de todo está en generar exportaciones. Y al exportador lo castigamos con un impuesto y con la brecha cambiaria. Entonces, si queremos exportar el mismo producto de Uruguay, de Paraguay o de Brasil, no existe este impuesto. Y nosotros lo tenemos. Esto afecta directamente nuestra competitividad. Me van a decir que el mercado interno se va a alterar. Bueno, hay que buscar de qué manera contenemos la inflación y los precios en el mercado interno, pero no le peguemos un tiro en los pies a los exportadores, porque hoy lo estamos castigando y estamos necesitando generar más exportación, generar más empleo. Ingresos brutos es otro de los impuestos que están en el podio de los impuestos distorsivos. Hasta tanto se reforme la ley de coparticipación y se cambie este impuesto por un impuesto en la última etapa comercial, inmediatamente hay que reducir las alícuotas, porque tienen un efecto repotenciador en cascada, no contempla la capacidad económica si se gana o se pierde, es un impuesto que grava los ingresos, no las ganancias, y tiene un pecado importante que todos lo sufrimos. Se han generado regímenes de retenciones, percepciones, pago a cuenta. Ustedes en algunas cuentas bancarias habrán visto alguna percepción, algún SICREP, que es un impuesto sobre los ingresos brutos que le cobran por adelantado. Hoy las provincias se están financiando a tasa cero a costas de los saldos a favor de los contribuyentes por todos estos regímenes de retenciones y percepciones que representan el 70% de la recaudación mensual anticipada. Esto hay que reformularlo, y aquel que tiene saldo a favor es un activo, un pago en exceso. Tiene que tener la disponibilidad del contribuyente de usar ese saldo a favor o que se lo devuelvan inmediatamente para volcarlo al sector productivo. Bienes personales. En momentos que se está hablando de volver a aumentar bienes personales, miren, en los últimos años, básicamente mucha gente cambió de residencia fiscal por este impuesto, porque aumentó exponencialmente. Para el año 2018 la alícuota era del 0,25%, hoy la alícuota empieza en el 0,5% y llega al 2,25%, y ahora se lo quiere seguir aumentando. La verdad que es un impuesto que no se usa en el mundo, muy pocos países lo usan, en OCDE solo 3, y algunos solo graban algunos bienes, todos contemplan pasivos. No es lo mismo gravar a alguien que tiene bienes y deudas que a alguien que tiene solamente bienes. La consigna sería incorporar el cómputo de pasivos si se quiere mantener este impuesto, una alícuota que no pase el 1%, de acuerdo a lo que en promedio están los pocos países del mundo que lo están aplicando, y un mínimo no imponible que cuando se creó este impuesto era de 102.300 pesos dólares, y hoy es de 2 millones de pesos. O sea que esto que se llamó impuesto a la riqueza en su momento, cuando se creó en la década del 90, se creó para las grandes fortunas. Hoy cualquiera que tiene 2 millones de pesos en bienes ya paga este impuesto. Entonces habría que actualizar el mínimo no imponible. Ustedes me van a decir, todo esto suena lindo, romántico, ¿y cómo se financia? Me parece que la clave está acá. Nosotros estamos financiando un Estado obeso, un Estado
obeso en cantidad de gasto público y en la calidad del gasto público. Y fíjense cómo se ha duplicado en 20 años en términos de la renta producida, en términos del Producto Bruto Interno, el gasto público. En el 2000 era 24,9%, ahora superamos el 47%. No hay mucha clave acá. Acá en los últimos 20 años creció la presión fiscal y creció el gasto público. Pero ¿cómo se puede financiar el gasto público en un 47% del PBI? No hay impuesto que alcance. Fíjense, estos países han tenido éxito en la baja de la presión fiscal. Y esto es importante tener en cuenta. No es una situación donde sea una misión imposible bajar los impuestos. Se ha probado en estos países que la baja de impuestos generó más recaudación. En cambio, si partimos de impuestos exorbitantes, ¿sí?, empieza lo que llama el círculo vicioso de la pobreza. Menor inversión, menor empleo, menor consumo, menor actividad económica, más planes sociales, más pobreza, más gasto público, y es un círculo que se retroalimenta. Y para terminar, una cita que creo que viene bien en estos momentos, que dice: no puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos, no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte, no se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata, no se puede promover la fraternidad del hombre incitando al odio de clases, y esto muy importante, no se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Muchas gracias. Doctor Living, muchísimas gracias. Acá yo tengo una primera pregunta. Usted sostiene que no se puede ser tibio con el impuesto a los débitos y créditos y con las retenciones a las exportaciones, igualmente con ingresos brutos. Ahora, ¿se lo puede ser con el impuesto sellos? Sí, sellos la verdad que también es un impuesto de la Edad Media. Sellos es un impuesto medieval, no existe en el mundo. La verdad no tiene mucha recaudación. La realidad estaba implícito en mi propuesta cuando dije el desafío es aceptar y profundizar el consenso fiscal. El consenso fiscal iba eliminando sellos gradualmente hasta llegar a su eliminación, salvo para inmuebles. Pero coincido, quiero ser más explícito, sellos también tiene que ser eliminado. Es un impuesto arcaico, es un impuesto que complica las operaciones, y hoy no existe en el mundo un impuesto de estas características, pero está dentro del programa de consenso fiscal. César, hace unos años, cuando ya estaba fuera del gobierno de España, le hice una entrevista a Felipe González, y yo recuerdo que frente al tema de la inflación, él me definió a la inflación como el impuesto más regresivo. Querría saber si usted coincide o no con esto. Coincido totalmente, por eso puse sobre la mesa que si queremos evaluar bien cuál es la presión fiscal, ¿sí? Y yo coincido, la inflación es el peor impuesto. Y si lo tomamos como impuesto, hay algunos cálculos económicos, yo no soy economista, que dicen que en esta dinámica de inflación incrementa 5 puntos del PBI la inflación como impuesto. Quiere decir que solo con la inflación estaríamos en el 38% del PBI. Usted al comienzo de su charla, cuando habló de las necesidades de reformas, casi las ha definido como románticas, ¿no? Yo deduzco que usted es un poco escéptico de que la dirigencia política en la Argentina acepte estas reformas. ¿Es una impresión mía? ¿Es la sensación que usted tiene hacia futuro? No, yo soy optimista. Creo que hay que ponerlo en el eje del debate. Creo que la sociedad tiene que votar a representantes que entiendan cuál es el problema. El problema que ha habido en la Argentina en los últimos años
es que ha aumentado mucho el gasto y como consecuencia de ello también los impuestos, y cada vez que aumenta impuestos se le estamos sacando masa muscular al sector privado. Yo creo que hay que plantearlo, yo creo que hay que pelearlo, hay que debatirlo y hay que proponerlo. Digo, parecen románticas, para que se entiendan por qué usé ese término, porque hoy estamos a contramano de todo eso. Hoy el gobierno actual está en la vereda opuesta. La vereda opuesta es más gasto, más impuestos. Lo han dicho los candidatos. Más gasto, más impuestos. Y yo creo que estamos ya en el límite de tolerancia. No hay posibilidad de más impuestos. Estamos penúltimo en el ranking de lo que le cobramos a las empresas de impuestos. ¿Quién va a venir a invertir? En la línea de lo que usted está señalando, me llega esta pregunta. ¿Cree posible con la actual conformación del Congreso que se implemente una reforma como la que usted propone? No. 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 En la conformación actual no, pero yo creo que hay que votar adecuadamente y a representantes que pongan en la agenda estos temas. Está bien y coincidimos, dice acá una pregunta, en que hay que bajar el gasto público, pero ¿cómo se hace cuando la dirigencia política no solo lo ignora, sino que lo viene aumentando año tras año? Ahí está la parte romántica que he dicho en mi exposición. Yo creo que la población, la sociedad, tiene que pelear más por sus derechos. Y dentro de la pelea por sus derechos es también exigir a nuestros representantes que sean más austeros en el gasto público, como lo han hecho ese listado de países que he indicado, y que sean mucho más prudentes a la hora de elegir quién se hace cargo de financiar ese gasto público, o sea, el sector privado. Entonces, con la misma facilidad, escuché a un sindicalista la semana pasada decir que el impuesto a la riqueza debería ser el 15%. Sí. Impuesto a la riqueza que ya con una alícuota que llegó al 5,25 no era inconstitucional, era recontra inconstitucional, porque es confiscatorio, porque es difícil que un bien rinda ese porcentaje. Entonces, tener gente en el Congreso que ligeramente tira cifras y que representan el sacrificio fiscal de las personas que pagan el impuesto, me parece que tenemos que ser, a ver cómo puedo decirlo sin que suene mal, tenemos que imponer más nuestros derechos. César, usted ha dicho que este aumento de impuestos a la riqueza son anticonstitucionales, incluso se prevé volver a repetirlos. ¿Qué rol juega la justicia entonces? Es decir, ¿no debería ser la justicia la que imponga un límite a esto? Sí, claro, es la Corte la que va a imponer un límite. Hasta ahora, justamente ayer salió una medida cautelar favorable en el tema de impuesto a la riqueza. Los juzgados que son competentes en el tema y que están más distanciados de la dirigencia política, es donde vemos que tienen mucho más independencia de criterio. Y la realidad es que la república, la división de poderes, es esencial para el respeto de la propiedad privada, porque el impuesto a la riqueza lo que hace es pulverizar la propiedad privada. Nueva pregunta. Hay impuestos que generan otros beneficios sociales cuando son aumentados, por ejemplo, el impuesto al tabaco, el alcohol, y que otros países han demostrado que lo han transformado en beneficiosos, no solo en el tema económico, por ejemplo, Uruguay con el impuesto al tabaco. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, de hecho en la Argentina existe, yo no critico esos impuestos, existe lo que se llaman impuestos internos, que son impuestos al consumo específico, que gravan las bebidas alcohólicas, que gravan también el tabaco, y hay algunos listados, algunos productos tecnológicos,
automotores, etcétera, me parece que ahí entra en juego una política extrafiscal de motivar o desmotivar conductas a través del mayor impuesto. Justamente el ejemplo que damos siempre a los alumnos es el impuesto a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. A través de eso, utilizado como herramienta, tratamos de desmotivar el consumo de esos productos. En la medida en que cada vez hay más gente que vive de los impuestos que los que pueden pagar impuestos, ¿cómo se va a lograr un consenso para cambiar esta realidad que usted ha descrito? Bueno, esto es un tema político, es un tema de convicciones, y es un tema, a ver, no quiero llegar a lo que se dice, hay un libro que recomiendo, La rebelión de Atlas, no quiero llevar a eso, pero va a llegar un punto donde, como dije, lo digo por tercera vez, no hay tolerancia a más impuestos, y la sociedad es la que tiene que poner ese límite. Y ese límite lo tiene que poner la sociedad eligiendo los candidatos que estén consustanciados con esa situación. ¿Cree posible que se incremente la alícuota del impuesto a los bienes personales y que vuelvan a crear un aporte solidario? La respuesta es sí, creo posible, sí, creo posible. Creo que es totalmente contraproducente porque va a generar la escapada de la Argentina de muchos contribuyentes que se van a ir a invertir en otros países, que se van a ir a consumir en otros países, y con lo cual dejamos de tener emprendedores que pueden generar masa muscular en la Argentina, yo creo que nuestros legisladores, cada vez que levantan la mano creando un nuevo impuesto, tienen que saber los efectos económicos adversos que se crea con cada impuesto. Y eso me parece que es una asignatura pendiente. Acá hay muchos legisladores que levantan la mano sin saber de lo que se está tratando. Acá hay una reflexión, a ver si usted coincide o no. Dice, anticipos y retenciones del impuesto a las ganancias le quita a las empresas gran parte de sus ingresos para ser destinados a la inversión. ¿Coincide usted con esto? Sí, claro, sí, sí. Se han creado anticipos a cuenta, es como que el Estado está gastando parte de la recaudación futura, exigiéndole a los contribuyentes que anticipen sus impuestos, de lo que va a ganar o del patrimonio que va a tener. Esto está instalado hace muchos años y es para darle un flujo permanente de ingresos, traducido al castellano para que gasten y siga la fiesta durante todo el año. ¿Cómo califica usted a la justicia con sus prerrogativas a los impuestos? Es muy difícil porque englobamos a la justicia jueces buenos y jueces malos. Pero la justicia tiene que jugar un rol muy importante por esto que vengo diciendo. Se levanta la mano creando impuestos sin tener ninguna noción de todos los efectos adversos que genera el impuesto. Y el límite lo tiene que poner la justicia. Entonces, ahí es donde la independencia de criterio de los jueces es esencial para la protección de la propiedad privada. A mí me dejó muy intranquilo un fallo, el único fallo sobre el fondo del impuesto a la riqueza, donde ese juez, que es un juez que tuvo en su dictamen grandes consideraciones políticas, dejó entrever que en épocas de emergencia las garantías constitucionales no son absolutas, y eso es muy preocupante. Otra pregunta, ¿usted ve posible una rebelión fiscal y qué consecuencias traería a los rebeldes? No, no es el camino adecuado la rebelión fiscal, porque la rebelión fiscal es difícil de prever,
Pero sí, si estudiamos historia, la historia de los impuestos, sociedades muy oprimidas en la Edad Media, han tenido ciertas rebeliones. No estoy sugiriendo una rebelión fiscal, es un tema muy delicado. Yo creo que lo que tenemos que hacer, es hacer valer nuestros derechos y nuestras exigencias como sociedad. Una pregunta que me dice, ¿cómo reducir el impacto del costo de los planes sociales en el PBI? Todos estamos de acuerdo con la generación de trabajo, pero ¿cómo se reestructura esto? Mira, eso creo que debe generar un gran debate, y el gran debate es un tema prioritario, porque el tema de los planes sociales ya deja de ser un tema económico y social, es un tema cultural. Entonces hay que dar una batalla cultural para volver a la cultura del trabajo. Yo creo que en los primeros slides puse la extensión geográfica que tiene la Argentina y lo fértil que es nuestro territorio también. Me parece que la solución puede ir por ahí. Hay mucha tierra sin producir. Hay que enseñar a trabajar la tierra, hay que enseñar a producir alimentos, hay que generar valor agregado con ese alimento y hay que sacar del conurbano toda esa gente para darle más calidad de vida en un sistema de trabajo y de retribución. Acá me llega otra pregunta. Alejandro Katterberg, que fue en otra ocasión orador aquí en las conferencias del Rotary, hablaba de la escasa relevancia electoral de cualquier promesa y propuesta de bajar impuestos, y que eso se debe a que en la Argentina solo una minoría paga impuestos. Esto no es, obviamente se traduce en un no incentivo para que el Congreso decida un cambio y legisle a la baja. Totalmente de acuerdo, yo lo puse como dato objetivo, el 20% de los contribuyentes sostienen el 98% de la recaudación. Entonces, es una minoría lo que paga impuestos. Y lamentablemente, y no quiero ser pesimista, pero sí realista, cada vez va siendo más minoría con la gente que se ha ido de la Argentina, gente con mucha capacidad económica, con mucho talento, que se ha ido básicamente por el tema de los impuestos. Entonces, no tenemos representatividad en el Congreso como el poder de coacción que tiene la CGT, por ejemplo. No hay como una unión de contribuyentes. Miren, en Alemania hay una defensoría del contribuyente que controla el gasto público. Y cada desvío que hay tiene que ser explicado. Estamos a años luz de eso. Doctor, le hago la última pregunta. Yo no sé si usted tiene contacto con la dirigencia política de distintos partidos. Cuando usted le explica esto, con datos, con números, ¿se puede saber qué le dicen? ¿Cómo le explican? Mire, yo he tenido oportunidad en representación de entidades profesionales de ser invitado a exponer en la Comisión de Presupuesto de Hacienda de diputados y de senadores. Permítame decirlo, por más que se esté grabando, yo veo un gran descompromiso de nuestros legisladores en general, hay excepciones. Gente que cuando uno está hablando está conversando, está mirando el celular, o se está durmiendo. Asesores que son ñoquis, esta es la realidad. He estado en una reunión con los asesores de legisladores viendo un tema, y todos eran ñoquis. Había uno solo en 24 que tenía noción del tema. Entonces, si los legisladores no están bien asesorados por gente brillante que tiene que estar asesorada, y los legisladores no se comprometen con la problemática de la Argentina, con la problemática en serio, no de discurso, con la problemática
más profunda, que es un tema cultural en la Argentina, que es un tema de la decadencia que venimos teniendo los últimos años, va a ser muy difícil hacerles entender. Es como hablar para sordos. Esa es la sensación que me generó mucho escepticismo cuando he tenido que caminar el Congreso explicando qué deberían hacer un poco con los impuestos. Doctor César Liebig, muchísimas gracias. Presidente Juan Llamazares. Bueno, realmente agradecerle a César esta maravillosa, extraordinaria exposición de este cuadro impositivo que realmente lo ha pintado con pinceladas bien gruesas y que nos deja realmente una gran preocupación por el futuro mediato e inmediato. De modo entonces que, César, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a dar por finalizada la reunión de hoy con el campanazo de rigor e invitar a los consocios a pasar a las salas de las reuniones pequeñas. A todos, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Encantados. Muchas gracias, buenas tardes.